Estamos en compañía del señor Luis Arroyos Pérez, es el autor de este importante libro que tiene por lanzamiento en la fecha Elisa Lynch, Historia de una infamia. Nadie mejor que él para darnos mayores detalles en esto que signifique justamente un importante aporte a la cultura, porque bueno, Elisa Lynch obviamente con una figura destacada en lo que hace nuestra historia y es importante que conozcamos mucho de ella y obviamente que esto se va a dar a través de este libro. Buenos días para Radio Guaira ML. Muy buenos días, Pedro. Buen día a la audiencia. Así es. Esta tarde en el Club El Porvenir Guaireño a las 19 vamos a presentar este libro que me llevó 4 años de lectura e investigación en bibliografía que recibí de todo el mundo, ¿no? Sobre la vida de Madame Elisa Alicia Lynch. Yo partí de la hipótesis de que muchas de las acusaciones hechas en contra de esta mujer eran falsas o eran muy traídas de los pelos o inventadas por alguien. Y ese alguien tenía un motivo para inventar calumnias, injurias o crímenes inclusive, ¿no? La acusaron de hacer lancear a Pancha Garmendia, de matar soldados con fariña envenenada, de quedarse con las libras esterlinas que los soldados fueron juntando después de la batalla de Curupactú, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas esas son acusaciones completamente falsas e infundadas, porque me dice el director de mi tesis y prologuista, el doctor Wingham. Thomas Wingham es un historiador estadounidense que tuvo la gentileza de dirigir mi tesis sin cobrarme ni un centavo, igual que el doctor Eric Caballero Campo, historiador paraguayo, a quienes le agradezco profundamente en ayudarme a haber hecho la tesis y la investigación sobre todo, ¿no? Que una mujer del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que tuvo 7 hijos, vivió apenas 15 años. Un año tenía un hijo, el año siguiente se tomaba vacaciones, después tenía otro hijo. Después pasaban 9 meses y volvía a parir. Es decir, se pasó 8 años embarazada. Entonces, ¿en qué momento ella podía, como dicen muchos historiadores y autores de ficción, de novelas de ficción, en qué momento esta mujer pudo haber comandado ejército de amazonas, dado órdenes militares, como dice Guillermo Stuart en sus memorias? Cuánto odio recibir órdenes militares de Elisa Lynch. ¿Qué órdenes militares? Jamás Francisco Solano, que tenía una personalidad terriblemente fuerte y al final de la guerra ya estaba completamente paranoico porque estaba viendo que su país estaba destruyéndose y que se iban a repartir los aliados en pedazos. Y le quedaban apenas 200 soldados en Cerro Corá contra 20.000 aliados. No se iba a salvar nadie. Pero Elisa Lynch pudo salvar 4 hijos suyos y 2 ajenos, a Rosita Carreras y a Emiliano López Pessoa, quienes se los lleva a Europa, los cría y después ellos son los que más le pelean la fortuna que supuestamente tenía ella. Ella no llevó mucho dinero, le hizo sí un juicio a los Stuart, porque los Stuart, Robert y Guillermo, eran sus albaceas, es decir, los testaferros de López, y tenían que depositar el dinero en Inglaterra. Nunca lo hicieron a nombre de López, lo hicieron a nombre propio. Entonces ella no encontró ninguna cuenta y le hizo un juicio y no murió en la pobreza total, pero tampoco murió nadando en oro, como la gente dice, ¿verdad? Todos estos datos que obviamente puedas reunir como para poder dar justamente el aval es tras una serie de investigación de muchos materiales en diferentes lugares del mundo que puedan obviamente dar una información cabal de lo que fue esta mujer. Así es, la mayoría de los libros los conseguí de Argentina, Brasil y otros países. Hay uno que llegó hasta de Kiev, uno de Alemania, de todo el mundo, pero los archivos que consulté fueron sobre todo el Archivo Histórico Nacional y el de la Academia Paraguaya de la Historia, donde con el colega Osmar Fleitas descubrimos las memorias de Maud Lloyd, que no era de Elisa Lynch, ¿verdad? Años después, el año pasado, me llama una historiadora y me dice, vos sabés que ya no están esas memorias. Entonces yo le dije, si ya no están, yo las escaneé, que ahí está el testigo y el escaneo en mi computadora. Si ustedes no supieron cuidar ese acervo, ese documento, es problema de ustedes. Pero yo tengo la documentación y lo que yo digo en mi libro es cierto, le dije. Hay muchísima gente acá en Paraguay que tiene documentos robados del Archivo Nacional y me consta,
porque con mucho orgullo hay gente que me muestra los documentos. Mira esta carta de Emiliano a su padre, de Emiliano López Pessoa a Francisco Solano, está en mi familia hace muchísimo tiempo. Evidentemente se lo robaron del Archivo Nacional, eso lo digo acá y espero que no llegue a Asunción. Pero es gente que robó del archivo, sino de dónde va a salir la carta de el hijo de Francisco Solano o de su padre a él, que está en la casa de doña Juana, en la casa de don Pedro. Y con todo orgullo muestran una cosa robada del archivo. Okay. Pero bueno, no quiero crear más polémica. No, muchas gracias obviamente que por la nota y obviamente que la descripción bien hecha de este trabajo que obviamente va a ser lanzado en el día de hoy y éxitos. Muchísimas gracias. Espero volver pronto presentando otro libro o dando un curso a la culta y andariega Villarrica.